como consecuencia de la aparición de la revista Manes. Lo más importante en esta escuela es precisamente el hecho de que va a ser antes y después para la historia. En el texto que han leído de Burke se comprendía esta parte como la nueva historia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el aporte de las escuelas anales en comparación al positivismo? ¿En qué va a ser más holística? ¿Qué significa más holística? Va a trabajar muchos más temas relacionados como, por ejemplo, con la geografía, el medio ambiente y otras cosas, ¿ya? Feminismo. Entonces, por ese motivo, Historia de los pueblos. es importante resaltar esta tendencia geográfica. Por ello también es importante saber que tuvo mucha influencia en nuestras partes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mayores representantes de esta escuela? Mark Bloch y Lucien Febvre, vamos a desarrollarlos. La primera generación que se comporta por Bloch y Febvre es la generación que se va a encargar de publicar por primera vez la revista Anales. Esta generación va a poner las bases de esta tendencia geográfica en su corte multidisciplinario. Y en ese sentido vemos al primer representante, Mark Bloch. ¿Qué podemos decir sobre Mark Bloch? Primeramente que de las características personales, que fue judío, nació en Lyon, estudió en la Escuela Normal Superior de París, fue junto con Febvre fundador de la revista Anales en el año 2009. También podemos resaltar que debido a su temática, es decir, la historia medieval, va a desarrollar obras que tienen cierta relación con la mentalidad. Es decir, Bloch es un historiador de las mentalidades, pero que va a trabajar dentro del periodo de historia, la época medieval. ¿Ya? Podemos ver aquí algunas de sus obras: Rurista Manturmos, Capital de época medieval. Caracteres originales de la historia rural francesa, está también orientada a la época medieval. La sociedad feudal, igual. La extraña derrota más bien está orientada a la Segunda Guerra Mundial. Este personaje va a fallecer como consecuencia de la guerra. Va a ser un partisano que va a participar en la resistencia contra los alemanes, y en ese sentido va a ser atacado por las huestes de Klaus Barbie, que finalmente le van a dar muerte, ¿no? Otro obra importante que no está señalada ahí es la apología de la historia, mejor dicho, está señalada más arriba, que vendría a ser lo mismo que la introducción a la historia, ¿no? Es una obra de cabecera porque ahí se representan las bases de la comprensión que tiene Bloch por la historia. Lucien Febvre. Febvre es otro representante de la Escuela de los Anales. Se caracteriza porque tuvo una participación notable en la formación de las escuelas anales. Su trabajo académico va más orientado a personajes y también a temas un poco más de conocimiento, ¿no? Entonces, él, a la muerte de Bloch, va a continuar con la escuela, va a continuar con la tendencia geográfica, va a ser encargado también de publicar póstumamente la apología de Fernando, entre otras cosas, ¿no? Entre las obras más importantes que tenemos de él está Combates por la Historia, que es una obra que trata justamente de su comprensión histórica del mismo estilo que la apología de la historia por parte de Bloch. Entre otras cosas, podemos detallar que esta obra, este autor, por tener más vida, es decir, por vivir más que Marlowe, va a desarrollar una mayor cantidad de obras, ¿no? Ahí vemos algunas otras obras: Martín Lutero, Problema,
de la sociedad, el problema de la sociedad post-feudal, o antes por una historia entera. Tras febrero, tras Luchín Febrero, va a continuar la segunda generación. ¿Ya? Él va a fallecer en el año 1956. Y en ese sentido, vamos a ver encumbrada la segunda generación. ¿Cuál es la característica de la segunda generación? Es que por primera vez vamos a la formación de estructuras, ya se comprende aquí la formación de estructuras. ¿Qué es una estructura? Una estructura es una continuidad en el tiempo. ¿Ya? Identificar una continuidad en el tiempo. A ver, nosotros podemos identificar la continuidad en el tiempo de forma económica, de forma geográfica, ambiental. Para la generación de los sabatales, el medio ambiente, la geografía, es la que, por su perdurabilidad, es la que determina con mayor fuerza la continuidad del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las obras importantes de este autor? También es francés, va a continuar con el legado de Bloch y Curie. La más importante es la que ven ahí, el Mediterráneo 1, el Mediterráneo y la Característica segundo. Así también la historia de la civilización, la historia de las ciencias sociales, entre otras, ¿no? Dentro de su obra El Mediterráneo, el mundo mediterráneo, vamos a ver establecido lo que les he dicho. La estructura, que vendría a ser la perdurabilidad de largo plazo, el mediano plazo, que es la cultura, y el corto plazo, que es el acontecimiento. Esa es la comprensión que tiene Braudel por la historia. Entre otras cosas, también podemos resaltar que Braudel, como se señala antes, tuvo participación en Sao Paulo, donde va a dar cátedra. ¿Ya? De la misma manera, vemos que debido a su obra vamos a tener desarrolladas nuevas tendencias historiográficas, como por ejemplo la historia militar. La obra de Braudel está orientada principalmente en temática con el Mediterráneo. ¿Ya? El mundo mediterráneo es uno de sus mayores aportes. Pasamos a la tercera generación con De Goff, Pierre Nora, Georges Cuvier y Campos Furet. Lo que ellos se denominan como nueva historia. ¿Qué característica tiene esta nueva historia? ¿Cuál es la característica de estos autores? Que tienen cierto apego a las mentalidades. ¿Ya? ¿Qué es la mentalidad? ¿Qué es la historia de las mentalidades? Es la historia que está relacionada con la representación de los fenómenos en la gente. La mentalidad es el estudio de la representación de los fenómenos en la mente de la gente. ¿Ya? Cómo la gente observa un fenómeno. Eso es la historia de las mentalidades. En ese sentido, vemos que se va a tratar cómo un fenómeno se representa en sociedades o grupos colectivos. ¿Ya? O sea, la mentalidad no es el estudio de cómo se representa el fenómeno en una persona, sino en plural, en varias personas. Porque si fuera una sola persona, ¿qué sería? Sería microhistoria. Porque la microhistoria es justamente la historia en micro, en uno, cómo observa un fenómeno en una persona. Pero cuando es entre varios, estamos hablando de mentalidad, y estamos hablando de una representación colectiva. ¿Qué obras vamos a ver desarrolladas en esta generación? Primero vamos por representantes de Goff y Nora. De Goff es el más importante de esta generación.
¿Cuál es su tema de trabajo? Es el mundo feudal. ¿Ya? Como blog también se va a enfocar en la época feudal. Va a basar su trabajo en una historia serial a partir de los precios. Yo ya les había dicho anteriormente cuál es la utilidad de los precios. Sirve para poder encontrar fenómenos, para encontrar tesis, y en ese sentido aportar con esta metodología el encuentro de fenómenos, ¿no? Fenómenos que alteren una época especial, ¿no? Lo que aquí puedo también destacar de este autor es precisamente que vamos a ver desarrollar algunos trabajos relacionados con el aporte a la metodología. Legoff tiene un trabajo denominado "Es necesario cortar la historia en tajadas", un poco, dándonos a ver su versión de por qué es importante repartir o sistematizar la historia, ¿no? Que se puede entender que tiene una importancia por su asunto, por un asunto más didáctico. Nosotros repartimos la historia como un asunto didáctico, ¿no? Para entenderla. O sea, la historia por su cuenta no está repartida en historia antigua, historia medieval, ¿no? Eso lo hace el hombre. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Para entenderlo. Entonces, ahí radica la importancia, ¿no? Hemos desarrollado con nuestros autores. Las obras más importantes de Legoff van a ser, de todas las que ven ahí, las más importantes desde mi punto de vista va a ser Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Esa es la obra más importante. Si ustedes ven las demás, la obra de Legoff está orientada en el medievo. ¿Ya? Ese es su punto de trabajo, su punto de vista. Entonces, él va a ser un historiador del medievo. Porque eso también le va a ayudar a encontrar relación con la historia serial y con la mentalidad. Nora todavía no ha fallecido. Él va a trabajar sobre la identidad francesa y la memoria, o sea, también tiene que ver mucho con la mentalidad. Nora va a ser conocido por su trabajo editorial. ¿Qué es un editor? Un editor es alguien que procesa una información, no necesariamente es autor. Entonces él va a participar en la edición de algunas obras representativas de no solamente de la historiografía, sino del pensamiento francés. Como, entre otras cosas, los trabajos de Manuel Leroy, Montaillou, Jacques Legoff, Foucault, entre otros. Otro trabajo importante fue la traducción de, dice, la era de los extremos, pero nosotros lo conocemos como algo, como otra cosa, la obra de Hoffman. La historia del siglo XX, ¿no? Que es la era de los extremos. ¿Por qué es importante esta obra? Porque es la más importante historia universal de todos los tiempos, ¿no? ¿Por qué le llamamos con la era de los extremos? Porque ahí aparece el nazismo y el comunismo, ¿no? Como dos corrientes políticas irremediables. Luego el capitalismo. Georges Duby. Georges Duby es un autor también importante porque va a realizar obras relacionadas con la época medieval. Buena parte de los que de las mentalidades o de la tercera generación de los anales tienen mucho relación con la mentalidad. Aquí vemos algunas obras: Guerreros y campesinos, hombres y estructuras de la Edad Media, la época de las catedrales. Es decir, buena parte de la obra de Duby está relacionada con la época medieval.
es como una constante entre la tercera generación de profesionales. ¿Ya? Ahí ven una relación de trabajos. Sin duda, lo más importante es el guerreros y campesinos, desarrollo inicial de la economía europea y economía rural y vida campesina en el occidente medieval. Turén es el menos conocido de esta generación. ¿Qué podemos decir de este autor? Entre otras cosas, de que tiene relación con el Partido Comunista, junto con Emmanuel Leroy de Dury. También en que su obra tiene un poco más actualidad, ¿no? Él no va a trabajar mucho la época medieval, sino lo que vamos a ver como la época de la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, él como un poco que va a romper con esta generación en cuanto a temática. La obra más importante es la Revolución de Historia de Francia, de 1993. Cuarta generación del giro técnico. Esta cuarta generación comienza debido al agotamiento de los recursos de las mentalidades. Las mentalidades, como van a explorar la representación de los fenómenos en los grupos colectivos, se va a agotar eso y eso va a dar cabida a que una nueva generación de personajes se dedique a la historia. ¿Quiénes van a hacer eso? Paul Bain, que acaba de morir, Michel de Sartiu, Emmanuel Leroy de Dury, Jean-Claude Chevalier, Roger Chartier, que es el más importante. Paul Bain, bueno, es uno de los más conocidos, para mí es uno de los más, bueno, acá dice que todavía no muere, pero ya murió el año pasado. ¿Ya? No se muere. Estoy escribiendo. ¿Ah? Estoy escribiendo. Pero yo no he hecho que escriba, solamente me escuchan. Sí, pero yo escribí, ¿sabes? ¿Eh? Se me borra, se me entra y No me sale. pasa, que me puse de exclusiva. Ya, pero día les paso. Algún día. Ya, le tomo foto. Ya, Paul Bain es, porque es importante, a mí me gusta porque trabaja la época antigua, el mundo antiguo. Él tiene trabajos relacionados a la época antigua, es decir, la Roma. ¿Ya? Trabaja esos temas, que es uno de los más importantes en ese sentido. Y ustedes saben que trabajar estas épocas es bastante importante y también difícil. Para hacerlo tienes que tener conocimientos de arqueología y ellos tienen. Entonces, he ahí su importancia. Entre otras obras, podemos encontrar Pan y Circo, podemos encontrar la elegía erótica romana, Séneca y el escocismo. Trabaja mucho la vida privada y la vida sexual en la antigua Roma, que son temas que casi no se desarrollan. Y nos pregunta, ¿de dónde encuentra fuentes? Al igual que nosotros recurre a cronistas, pero de la época romana. Y también tiene que hacerse con informaciones referentes a algunos elementos iconoclastas de la época. Miren, ahí está su obra. Si se dan cuenta, tiene que ver ¿Cómo se escribe la historia? lo privado y lo sexual. Pero eso no es una mentalidad, ¿no? No, no es mentalidad porque uno trabaja en la representación en masas. Es muy difícil encontrar en Roma cómo un fenómeno se representa en masas. En la época medieval sí, porque tiene más relatos, pero en Roma no. O sea, tú en Roma puedes encontrar el relato de un personaje, un cronista, pero ese relato del personaje no es como piensan todos. Por eso es difícil hacer en época antigua mentalidad. Porque la mentalidad tiene un requisito. Necesito saber cómo piensa un colectivo. Si yo no tengo la opinión de él y ella, y ella, y ella, no puedo hacer una representación colectiva. Si solo tengo la opinión de uno, lo máximo que puede llegar es a mi historia. Por eso es difícil. Pero se dan cuenta cuál es el punto de vista del autor. Sexualidad y Roma. ¿Ya? Es lo que más observamos en su obra. Este autor, Michel de Sartiu, también es importante porque va a tener cierta relación con el psicoanálisis de Gilles Lacan, es un psicoanalista también conocido. Su obra va a girar en cuestiones
relacionadas con el misticismo, con el psicoanálisis, con el pensamiento psicológico, ¿no? Ahí vemos la relación de obras. Y aquí la más importante, desde mi punto de vista, es por su formación en historia y psicoanálisis. Incluso esto va a ser influyente para una autora peruana conocida, María Rostolowski. Rostolowski va a tratar los temas psicoanalistas. Emanuel para mí es uno de mis favoritos porque sus trabajos están orientados en la temática que a mí me gusta, el medio ambiente. Miren, en 1963 escribe para mí la obra más importante, Historia del clima después del año 1000. Está en francés, ¿no? Pero es una obra de cabecera para los que estudiamos medio ambiente. En 2004, Historia humana y comparativa del clima, que es un bodoque así. ¿Ya? Trabaja clima, trabaja época antigua, pero para mí personalmente lo que más me interesa es el clima, ¿no? O sea, para mí este autor es de cabecera, por su aporte. No sé si hay preguntas. Algo sobre el que sabe de la tercera generación. Se refiere, o sea, yo tenía concepto de que se refiere a la microhistoria. Entonces, ¿qué es microhistoria? ¿La tercera generación? Sí. No, la tercera generación hace sobre todo mentalidad. La microhistoria sería postmodernismo. Sí, que lo vamos a hacer la siguiente clase, probablemente. Sí, la siguiente o la próxima. La microhistoria y la historia y parte de la tercera generación que no se conoce todavía, que lo van a tener que ver en la cultura que se les ha dejado. Ahí se toca, ¿no? La historia social francesa, parte del proyecto. Pero la microhistoria, Montaillou, la obra Montaillou de Leroy Boutin, que lo ven allí, tiene algo de microhistoria, tiene algo, pero en realidad las mentalidades son parte de las escuelas anales y la microhistoria es más italiana, es una tendencia historiográfica italiana que tiene su origen sobre todo en el giro lingüístico. ¿En qué sentido? Que la microhistoria se basa justamente en el uso del lenguaje, ¿ya? En el uso del pensamiento de un personaje a través de su lenguaje o escrito. También se entiende la microhistoria como justamente la representación de todo un cosmos a partir de una sola persona. Y en su respectivo momento vamos a llegar. ¿Sí ha llegado acá? A las 6 tienen que asistir al evento de